Ok, muchas gracias. Les agradezco mucho por la oportunidad. Pues vamos a empezar con el tema. La idea es llevar un poco una motivación al uso de estas herramientas que ahora pueden ser muy importantes en estos tiempos de crisis. ¿Quién era Joseph von Fraunhofer? Es un poco interesante mencionar porque realmente era el investigador que daba las pautas para proporcionar de la investigación poder hacer algo útil para las empresas. Exactamente la filosofía de Fraunhofer, y es lo que estamos haciendo, lo que hago, y eso es lo que nos motiva a estar aquí. Y si no conoce a Fraunhofer, pues lo más interesante es saber que en 1987 se creó la patente de MP3. O sea, toda la música que ustedes escuchan realmente está basada en este formato y fue hecho por Fraunhofer hace ya algunos años. Últimamente ya se dio libre la licencia. Y la sociedad Fraunhofer en sí es muy grande. Son más de 70 institutos, están localizados en toda Alemania, con una serie de capital, pero no es una institución de fines de lucro, sino solamente para fines, es una OEM, y nosotros trabajamos en varios sitios en Alemania, pero también existen subsidiarias en todo el mundo, con proyectos, inclusive centros de proyectos localizados también en Latinoamérica, representantes afiliados, etcétera, etcétera. Y naturalmente la rama o la cantidad de áreas que cubre pues es completamente grande, dependiendo del instituto. Lo que hacemos es realmente transferir esta investigación hacia las empresas y existen varias áreas en las que somos expertos, o la sociedad Fraunhofer es experta, como es información y comunicación, o ciencias de la vida, microelectrónica, producción, defensa y seguridad, materiales, etcétera, etcétera. Hay muchos institutos que se dedican a ello y nosotros estamos en el área de información y comunicación. Más específicamente, estamos hablando del el Instituto for Algorithms and Scientific Computing. Es un instituto dedicado a traer innovaciones en el área de Computational Science. Es el área más dedicada a la parte matemática y la ubicación en el sentido de, ok, puedo hacer algoritmos óptimos para la producción y el planeamiento, y específicamente en Machine Learning and Knowledge Extraction. Vamos a explicar un poquito de qué se trata. Interesante es que en este instituto que se está ubicado cerca de la ciudad de Bonn, trabajamos alrededor de 200, pero 200 se hace es porque tenemos bastantes estudiantes o personas que están haciendo doctorado. Y nuestro budget está basado en 11 millones, pero la mayor parte se basa en proyectos de investigación. Y la idea es, nosotros tenemos que hacer proyectos con la industria para financiar alrededor de un tercio de los negocios. Respecto a mi persona, yo estoy ahí ya algunos años. En el año 2007 tuve la gran satisfacción de obtener el premio Fraunhofer por exactamente el área de análisis de datos. En este caso era la compresión de información. Y me gradué en el Ecuador de ingeniero mecánico, pero luego seguí en Alemania matemáticas y conseguí el doctorado en la Universidad de Bonn hace ya algunos años. Nosotros estamos dedicados a muchas áreas en lo que es manejo numérico. Somos matemáticos. Pueden encontrar toda esta información en nuestra página web o los links están en nuestro stand. Tenemos varias áreas, entre ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos de modelos en los que, por ejemplo, se hace el análisis o el modelaje de productos, como en multiphysics o también en el cálculo o en la optimización. Dentro de estos también están nuestros productos con respecto a la producción o sea, para trabajar en optimización o hacer comparación de modelos. Todos esos detalles pueden conseguir ustedes a través de nuestras páginas web. Lo interesante es tal vez dirigir un poco más al objetivo que tengo acá, es esta motivación. Yo pienso que la digitalización es un recurso contra la crisis ocasionada por la pandemia.
Y estas consecuencias económicas están todavía por sentirse o se están sintiendo actualmente. Y lamentablemente tengo que dar primero la mala noticia, que no será posible regresar a su negocio original, su business as usual, regresar a hacer exactamente lo que estaba haciendo antes, especialmente en Latinoamérica, no va a funcionar. Pues es necesario cambiar, transformarse, y si no se adapta, pues las cosas no van a ir bien. Pero hay buenas noticias también, es esa disponibilidad, la facilidad de la tecnología, la información que existe y la globalización de ella, existe o ha crecido en una forma exponencial. De tal manera que uno puede decir que el COVID ha crecido en forma exponencial, la pandemia, pero el desarrollo de los medios de comunicación también crecieron en una forma equivalente. Entonces es necesario identificar los valores agregados de su empresa y adaptarlos a esta nueva normalidad con el uso de tecnologías. Y una de ellas es la inteligencia artificial. Ok, entonces veamos de qué trata un poco de esto. Ya muchos han escuchado, especialmente muy conocido es el área de todo lo que es el tratamiento de imágenes, con la aparición de Google y todos sus métodos para el tratamiento de imágenes, en los que realmente de los datos se aprenden relaciones o correlaciones, y se podría establecer que en el procesamiento de imágenes existen resultados sorprendentes, sobre todo especialmente con lo que se refiere a la útil. Por ejemplo, cuando se quiere identificar objetos, como se mira en esta imagen, ese es basado en este algoritmo que es muy famoso, el YOLO. Se puede entrenar esta red para que identifique objetos, y aquí están, por ejemplo, los niveles con respecto a los objetos que han sido identificados, y esto se hace en tiempo real. O sea, si yo tengo una imagen que está transmitiéndose un video, se puede realmente establecer, una vez que se haya entrenado el algoritmo, la identificación de las personas, inclusive de distancias. ¿Sí? En Quito fue muy interesante ver las noticias con respecto a uno de estos sistemas que está justamente utilizado para la identificación de distancias entre personas, para dar alarmas en el caso de que sí están muy cerca por la pandemia. Muy bien, pero lo interesante es también saber que esta tecnología pues no es muy reciente. Estuvo hace muchos años ya, en los años 80, las redes neuronales son famosas, pero existen tres factores que han hecho posible ese uso tan impresionante, que es la capacidad de computación. Los algoritmos, los procesadores son muy rápidos, que tengamos muchísimas imágenes, Google sobre todo tiene muchísimas imágenes, y también la disponibilidad de herramientas de software para hacerlo. Entonces, eso es lo que ha dado esas grandes ventajas de obtener este tipo de procesamiento tan rápido. Y lo que se puede decir es que la adopción de esta tecnología puede ser una base para la reactivación de las empresas en tiempos de crisis. Eso es cierto. Existen una serie de herramientas que son de libre disposición, son open source. Y la pregunta con respecto al hecho de que si es fácil adaptarla o no, pues las herramientas están allí. Lo que pasa es que es necesario saber cómo aplicarlas. Y en el área de procesamiento de imágenes se puede decir que exactamente es posible realizar una aplicación más o menos simple. Hasta cierto punto lo importante es saber cómo aplicarla. Pero si su empresa se basa en ciertos información o extracción de objetos que tienen que ver con imágenes, pues existe mucha probabilidad de que usted pueda adoptar tecnología de punta para, en este caso, de Machine Learning. ¿Sí? Para otros casos es un poco más difícil, y eso es lo que voy a mencionar un poco más. Pero de todas maneras la situación puede manejarse. Un poco recordando, tal vez para muchos ya es conocido esto, pero existen diferentes tipos de entrenamiento basados en datos, el supervisado, reforzado o no supervisado. Y lo interesante es cuando se hace un supervisado, la predicción de propiedades. Tenemos datos X y Y, y lo que queremos aprender es una función Y, que es función de X, y unos parámetros. Para el entrenamiento no supervisado hablamos de clustering y segmentation, y así como la compresión de datos. Y el entrenamiento reforzado es cuando usted tiene un sistema de control, que es muy importante para las industrias. Entonces,
Todo esto se basa o podemos manejar en el sentido de cuál es la calidad del respaldo o del feedback que obtiene. Lo que se llama el active learning es cuando existe un instructor al que le podemos preguntar y usted recibe el feedback directo. Supervised learning es cuando aparecen los ejemplos y usted aprende en base a ellos. Reinforcement learning es cuando existe una recompensa o un castigo si se aprende mal. O en el caso más interesante tal vez, o también más difícil, es el caso de no supervisado, unsupervised learning. Nosotros, como Fraunhofer Instituto dedicados a las matemáticas, trabajamos exactamente en los modelos grises, que son los que se encuentran entre los modelos de caja cerrada, de black box, que son, por ejemplo, las redes neuronales, modelos cerrados, y los white box, que son los modelos para solucionar ecuaciones diferenciales. Entre estos dos tenemos todo lo que es el análisis de simulaciones, porque podemos simular los objetos, los modelos matemáticos, utilizar esos datos para alimentar nuestros algoritmos e incrementar la capacidad de nuestro aprendizaje, especialmente cuando existen pocos datos. Esa es una de las ventajas. Interesante también es el hecho de que este tipo de análisis de datos tampoco es nuevo. Es en el año 96 que realmente, en 1996, ya apareció el sobrante Infrastructure for Business Analytics, en el que usted reconoce todo lo que es los pasos para establecer un negocio basado en datos. Modelamiento, la adquisición de datos, la evaluación y el deployment. Y esto se refleja ahora en este proceso, en todo lo que se conoce como Big Data e Industria 4.0. Es exactamente esos dos ciclos. Lo que existe ahora, el almacenamiento de datos, el análisis de datos, existe todavía. En la industria todavía se están dando o se está moviendo hacia todo lo que es la automatización, el establecimiento de algoritmos para pronosticar, por ejemplo, el estado de máquinas y el control. Y es exactamente eso lo que nos ayuda en el sentido de usar estos modelos grises, en los que, basados en conocimientos sobre el proceso, uno puede lograr el mejoramiento de los algoritmos para usar el know-how sobre la ingeniería que tenemos. Lo mismo en el caso de control predictivo, el condition monitoring que se llama. Tenemos el mismo ciclo. Adquisición de datos, procesamiento, el diagnóstico y lo que se crean son sistemas de decisión en los que uno es soportado a través de estos métodos que son creados por ahora con estas redes neuronales que vamos a hablar un poquito más de aquello. Pero pensamos que también existen otras posibilidades con lo que se refiere a modelos grises. Y aquí vienen lo interesante con respecto a las redes neuronales. Las más utilizadas, una de ellas es los llamados autoencoders. Si ustedes se fijan, aquí son los datos de entrada, aquí son la red neuronal, y aquí en esta parte, en el autoencoder, hay la codificación. Y eso es lo que hace es reducir la dimensión de los datos de entrada a un espacio latente que se llama. En ese espacio latente usted puede trabajar mejor. ¿Por qué? Porque su información, si es que tiene dimensión muy elevada, es más difícil manejar. Y esto es interesante desde el punto de vista matemático. Si es que usted tiene, por ejemplo, una señal en una dimensión, aquí ve que esto es fácilmente, o sea, está populado totalmente en una dimensión, tengo muchos puntos. Si paso a dos dimensiones ya se hace más espaciado, y en tres dimensiones es mucho peor. Y si siguen aumentando las dimensiones, va a necesitar una cantidad exponencial de datos para representar esa información. Y al mismo tiempo pierde la capacidad de mirar o comparar cosas si es que la dimensión es muy alta. Ese es precisamente el problema del análisis de datos cuando trabajamos con procesos industriales. Entonces, realmente es importante esta idea de la codificación, pero la inteligencia artificial se basa ahora en las redes neuronales. Sin embargo, estas son inestables. Hay muchos ejemplos en los que se puede ver que un poco de perturbación ya produce resultados que no son adecuados, y tampoco se sabe cómo funciona. Por eso nosotros somos partidarios de que se puede usar realmente métodos que se basan un poco más en saber cómo funciona. Para imágenes existe suficiente información.
que es lo que necesita estas redes neuronales, pero para otros casos no es posible. En el caso de la industria, ¿ya? Ahí tenemos cosas un poco más complicadas. La industria tiene robots, la industria, por ejemplo, estamos trabajando con datos para autos. El desarrollo de productos requiere también datos que son muy complicados. La estructura es más compleja y, por supuesto, no va a destruir su máquina para tener datos sobre máquinas dañadas en millones. Eso es imposible. Por eso usamos estos algoritmos que hemos desarrollado en parte para tratar de trabajar con esa información. Existen otras áreas en las que nosotros estamos trabajando también, además de esta parte, que es también en el área de sensores. En este caso, para lo que se llama el mantenimiento predictivo, especialmente con proyectos en el área de simulación con turbinas y los datos de ellas. Interesante es el hecho de que si nosotros nos basamos en esta idea de la codificación de información, es exactamente lo que hacemos. O sea, si en este caso aquí tenemos los sensores ubicados en estas palas le van a dar esta información. Y esta información está disponible en una forma de almacenamiento. Y cuando utiliza un sistema de análisis de datos, lo que hace es representar esta información en lo que se llama este espacio latente. En este espacio latente usted puede identificar un punto con una de estas simulaciones. De tal manera que usted puede hacer el clustering. O sea, yo, por ejemplo, tengo este tipo de cluster es C3. Y aquí tengo toda la información, o C1 en este caso. Todas estas señales son similares. Y si esa señal es diferente, pues estamos hablando de una anomalía. Eso puede indicar que la máquina está fallando, por ejemplo. ¿Ok? Y hemos tenido algunos procesos, por ejemplo, esto fue diseñado en el caso de datos reales, en los que se pudo detectar que hubo un daño de una de las palas, especialmente en un tiempo que era en el verano, en uno de los años, y aquí se mira que en esta representación, pues, hay algo que está fuera de lo normal, y es lo que nos permite precisamente identificar las anomalías. En el análisis de datos, se llama Explorative Data Analysis, trabajamos con datos que se llaman geométricos. En este caso, por ejemplo, de los autos, para identificar cada punto representa una simulación. Y aquí tenemos los campos petrolíferos que también se pueden organizar. Un punto representa también un campo petrolífero y nosotros podemos navegar a través de ellos. Esa es la idea del análisis de datos explorativo para procesos industriales. En el caso por ejemplo, para estos datos de vientos, estos puntos representan una simulación. ¿Cuál es la idea? Si nos fijamos en esa línea naranja y vamos haciendo ese análisis explorativo, podemos comparar con respecto a la línea, a ese círculo azul. Es claro que existe una diferencia de frecuencia. Este tipo de datos no estaban organizados en esta forma. Es el método que hizo posible esta organización. ¿Sí? Nos podemos concluir que realmente la disponibilidad de estas herramientas nos ayuda a clasificar información que está totalmente desordenada de una forma que sea fácil de entender. En este caso, el análisis de las turbinas de viento. ¿Ok? Una cosa interesante, este es como un intermeso para que después, cuando se vayan a su descanso, pues traten de jugar. Este es un proyecto que hizo uno de los colegas con el Fraunhofer IPT, que tienen unas fresas en las que se puede realmente medir y saber cuándo una máquina está dañada y cuándo realmente está funcionando bien, o sea, cuando está desgastado o no. Eso se puede escuchar o también se puede mirar en la señal. En este link usted puede jugar contra el sistema de inteligencia artificial y le puede ganar o no. ¿Ya? Entonces le invito a que haga eso. Es muy interesante y después me puede dar un feedback sobre lo que mira. Para datos en estructuras, por ejemplo, también podemos hacer lo mismo. Manejar, tener una vista general de todas las simulaciones, algo que cuesta mucho tiempo si lo hace individualmente. Existen otros proyectos en los que también trabajamos con otros institutos Fraunhofer. Por ejemplo, aquí a la izquierda ustedes ven, son
Estos son medidas reales tomadas con varias cámaras, extraídos los datos, los puntos en 3 dimensiones, y estas son simulaciones. Y lo que hicimos es realmente tomar la información con respecto a las simulaciones, que son nuestros modelos numéricos, y acoplarlos con la información real, de tal manera que todo lo que es azul es realmente el modelo sintético, que refleja los datos reales. Y eso es muy útil para aplicaciones. En el campo petrolífero lo mismo. Existen muchos ejemplos que se pueden encontrar, herramientas que podemos, como prototipos, podemos poner a la disposición de las empresas. Vamos a ver, a reflexionar un poco cuál es la idea que tenemos nosotros. Nuestro objetivo es la transferencia de tecnología, de investigación y la asistencia a las personas. Como dije, nosotros no somos empresas de fines de lucro, lo que nos interesa es servir. Es decir, la empresa tiene una idea, un problema, una necesidad. El proceso es que nosotros miramos el contexto, si se comunican con nosotros, identificamos expertos. En este caso, no estoy hablando solamente del instituto. Un poco es la idea de que nosotros como latinoamericanos en Alemania nos conocemos, y en Fraunhofer, de los más de 70 institutos, existen mucha gente de Latinoamérica que está dispuesta a colaborar y está muy contenta de servir, de ayudar, y en diferentes áreas, expertos en química, física, matemáticas, o en este caso en el análisis de datos, para identificar de acuerdo a su problema. Después hacemos un workshop en el que nos sentamos juntos con la empresa y trabajamos el problema. Y recién ahí empieza la fase 0, la feasibilidad. Identificando un tópico de investigación, vemos cuáles son los problemas, si es que existen soluciones ya disponibles, la identificación de las herramientas de software, y de ahí trabajamos en lo que se llama los work packages, o sea, la planificación de un proyecto. Eso es lo que vamos a hacer. El financiamiento también es una cuestión difícil en Latinoamérica. Yo sé que hay falta de dinero. Por eso puedo indicar que existen fondos del Ministerio de Investigación en Alemania. También se puede contratar estudiantes en ambas partes, en nuestros institutos o también en la empresa. Buscar la realización de internships. Implementación de prototipos para una evaluación primaria y muchas decisiones con respecto a la evaluación de las siguientes fases. Esa es la idea general, el contexto. Y nos encantaría mucho si se puede, en este caso, procesar. En conclusión, sabemos que la crisis está golpeando muy fuertemente la economía en Latinoamérica, pero a la vez está abriendo oportunidades. Gracias a la digitalización existen las posibilidades que son únicas en el momento. Y en otras áreas se necesita trabajar, pero eso es posible porque tenemos suficiente ímpetu con respecto a lo que se va a hacer. En el área de procesamiento de imágenes se puede transferir directamente, en otras áreas cuesta más trabajo, pero realmente estamos dispuestos a... Los latinoamericanos somos positivos. Esa es no digo que los demás son negativos, pero nosotros podemos emprender, somos flexibles, y sería bueno que realmente utilicemos esa oferta que estamos ofreciendo. Es mi oferta a las empresas en Latinoamérica, de que podemos colaborar, podemos transferir tecnología y las cosas pueden mejorar. Por último, les invito a visitar nuestro stand. Ahí podemos conversar tranquilamente sobre los temas. Ahí están también nuestros expertos que están dispuestos a colaborar también. Alan Preciado Grijalva es experto en redes neuronales. Iván Lese es experto en estocástica y estadística. Sara Hanna es experta en todo lo que es el manejo de datos geométricos y también autoencoders. Y mi persona, naturalmente, estamos a las órdenes. Esperamos que realmente tengamos suficiente respaldo para conseguir esa transferencia de tecnología que es, en mi opinión, muy importante para todos nosotros. Sin más, podemos contestar cualquier pregunta. Como les digo, pueden seguir con los juegos. El juego que les di en la página web.
venir a mi local, contactarme todo el tiempo que necesiten. Estoy a las órdenes y les agradezco muchísimo por la oportunidad que me han dado para presentar este webinar. Gracias. Gracias, señor Isa, muchas gracias por su participación. Sí, tenemos una pregunta en este momento. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el potencial de la aplicabilidad de Machine Learning para proyectos, para proyectos eólicos, solares y solares en Latinoamérica? Ya, la idea es, realmente se pueden hacer muchas cosas si es que tenemos datos. Normalmente, por ejemplo, la empresa Weidmuller tiene los sensores, tiene un sistema para medir esa información. Hemos usado esos sensores y esos datos. Y si es que ustedes pueden recolectar esa información y se puede procesar esa información a tal punto que podamos detectar, por ejemplo, cuando es necesario hacer mantenimiento. Por ejemplo, cuando en Europa es importante la predicción cuando existe deposición de hielo por el peligro que esto representa. En el caso de Latinoamérica podría también ser hielo si es que estamos bien al sur, pero también podría ser, por ejemplo, cuando algo tiene que repararse, hay un daño en una de las palas. Este tipo de información se puede extraer de los sensores. Y eso existen posibilidades y podríamos empezar son algunos proyectos. Lo importante es tener información y la disponibilidad de trabajar. Y naturalmente buscar un financiamiento adecuado.